Jueves 30 de abril, informativo número 142. Hoy con estos contenidos. El Nacional de Autocross arranca en Plus y lo hace con los mejores. La Fórmula 1 regresa con incógnitas en la parrilla. Esto es Tiempo Racing, tu único informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola, el autocross vuelve a Plus y lo hace a lo grande. El Campeonato de España arranca en el circuito Eduardo Lalana en una cita que vuelve a situar a Aragón en el centro del off-road nacional. Vamos a verlo. El autocross vuelve a Plus y esta vez con acento nacional. El circuito Eduardo Lalana se prepara para recibir la primera prueba del Campeonato de España, convirtiendo de nuevo a la localidad oscense en el epicentro del off-road. La confianza de la Federación Española no es casual. La organización de la Asociación Motores Plus ya dejó el listón muy alto la pasada temporada, cuando este mismo circuito reunió a más de 100 pilotos en una cita que marcó el calendario nacional. Y vuelve a vestirse de gala para abrir un campeonato que se presenta especialmente competido. Serán 3 jornadas intensas, con actividad desde primera hora y con un programa que combina verificaciones, entrenamientos, clasificatorias y las esperadas finales, que repartirán los primeros puntos del año. En pista estarán algunos de los grandes nombres de la especialidad. En División 2, el vigente campeón de España, Esteban Serrano. En Buggies, Joan de María buscará repetir protagonismo. En División 1, Roberto Martínez defenderá su condición de referencia. Y especial atención a la categoría de Carcross, una de las más espectaculares y también de las más igualadas, donde el vigente campeón Josep Arqué intentará volver a imponerse en un circuito que ya conoce bien. En Carcross Junior, presencia aragonesa destacada, con Nayara Trampal al frente, tras una primera temporada nacional en la que ya logró sus primeros puntos. Un fin de semana completo de los que invitan a no quedarse en casa y a acercarse a Plus para disfrutar del autocross en estado puro. Ya sabéis que intentamos seguir todas las carreras de los diferentes campeonatos, pero no podemos estar en todas ellas. Por eso necesitamos ayuda para poder informar semanalmente de todo lo que pasa en nuestro automovilismo. Así que si quieres y puedes, cuando vayas a una carrera acompañando o ayudando, podrías ser nuestro o nuestra corresponsal. Nos lo comentas antes por WhatsApp o por email. Te decimos en lo que podrías grabar con tu móvil y ya está. Naturalmente haremos constar que has sido tú y no nosotros quien ha estado allí para ayudarnos. Podrás ser nuestro enviado especial. La Fórmula 1 vuelve a la acción y lo hace con muchas incógnitas en la parrilla. La Fórmula 1 vuelve a la acción y lo hace en un escenario muy distinto al del arranque de temporada. Tras varias semanas sin competición, los equipos han aprovechado el parón para trabajar en sus monoplazas, introducir mejoras y reajustar estrategias. El resultado, una parrilla que podría cambiar su equilibrio en esta nueva fase del campeonato. El piloto español espera dar un paso adelante en un momento clave para definir aspiraciones. Porque más allá de una carrera, Miami puede marcar un antes y un después en un campeonato que todavía busca su orden real en pista. Miami será el punto de regreso, un trazado que ya es habitual en el calendario
y que servirá como referencia para medir el verdadero estado de cada equipo. Especial atención a Fernando Alonso, que afronta esta cita con la mirada puesta en la evolución del Aston Martin F1 Team, tras un inicio de temporada condicionado por problemas técnicos. Bueno, buena gente, esto os podemos contar por ahora, como siempre. Gracias por estar ahí y por seguir al único informativo Racing de Aragón semana tras semana. Nos vemos el próximo jueves, si queréis, y recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Un abrazo.